Genética sin cuernos, ¿es posible? Esta opción de la que hablaremos hoy ayuda al bienestar animal y la reducción de costos al ganadero, lo que se traduce en mayor rentabilidad. Personalmente no conozco a ningún ganadero que le haga falta el trabajo de eliminar cuernos. Genéticamente hay un rasgo que se puede transmitir para eliminar la técnica del descornado. Este rasgo, conocido como POLED, se refiere a la genética sin cuernos. Es un rasgo dominante que se puede introducir en una generación cuando utilizamos toros heterocigotos. El resultado es el 50% de terneros sin cuernos. Cuando utilizamos toros homocigóticos nos dará el resultado del 100% de terneros sin cuernos. Si se utiliza el 50% de heterocigotos y el 50% de homocigóticos, el resultado será 75% de terneros sin cuernos. Si se implementa esta técnica, los resultados se verán en el nacimiento de las nuevas crías. Cuando en el hato hay hembras sin cuernos, la probabilidad de POLED o sin cuernos suben. Esta técnica dejará el 75% de terneros POLED o con ausencia de cuernos. Hay que recordar que los toros homocigóticos sin cuernos darán como resultado todos los terneros sin cuernos. Este resultado es indiferente si la vaca tiene o no cuernos. En las ganaderías especializadas en carnes, las investigaciones han demostrado que el ganado que no presenta cuernos tiene mejor desempeño y rendimiento. Esto es debido a la reducción del estrés que se causa con la técnica de descornado. Pregunto, ¿no será lo mismo en ganado lechero?